Buenas tardes. Hoy tenemos el placer de tener una amiga en Radio Comillas, Mercedes González. Merche. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Merche es la coordinadora de Podemos en Cantabria desde el año 22. Sí. Y también perteneces a la consejería, no, al Consejo Ciudadano Estatal. Eso es, el órgano entre asambleas que marca la línea política a nivel estatal. Que viene a ser equivalente a lo que en otros partidos se llama, que es un miembro de la Ejecutiva. Eso es. Bien. Bueno, a mí me gustaría hablar contigo de la situación actual, de política actual, Sí. de lo que estáis haciendo aquí en Cantabria, en dos niveles. Primero el de Cantabria, Vale. que es el que más nos afecta, Sí. y luego más general de Madrid, de Europa, del mundo. La situación tan compleja que vivimos. Bueno, entonces, ahora mismo qué es lo que estáis haciendo en Cantabria? Bueno, nosotros en Cantabria, a ver, hay mucha gente que siempre nos dice que en qué estamos. Seguimos haciendo política para la gente. O sea, cuando decimos para la gente es para ser una alternativa real en el 2027, para que toda esa gente que no se siente identificada con las opciones que hay ahora mismo, con el bipartidismo, ese bipartidismo que hemos visto tan cruento, tenga una opción. Nosotros estamos trabajando principalmente en las líneas prioritarias como pueden ser sanidad, educación, vivienda, pues para poder ofrecer a la ciudadanía una alternativa. El Partido Popular ha presentado una ley de vivienda que está ahora en un plazo para presentar las alegaciones y bueno, nosotros estamos preparando unas alegaciones de una manera bastante potente que vamos a presentar prácticamente como una propuesta de ley que mejore la propuesta que ha hecho la señora Buruaga. Creemos que la emergencia habitacional que hay ahora mismo, más en Cantabria como una comunidad con tanto volumen de turismo que está recibiendo en los últimos años, la problemática del incremento de los precios de alquiler, de las viviendas turísticas, hay que regular todo eso de una manera eficiente, eficaz. El consejero sigue negándose a declarar zonas tensionadas, estamos aquí en comillas, o sea, y decir que no hay zonas tensionadas en Cantabria o que no las quiere declarar, porque eso no va a ayudar, pues bueno, creemos que es un error. Entonces creo que se pueden buscar soluciones y alternativas para mejorar la vida de la ciudadanía desde lo pequeño, desde lo local, desde lo autonómico. Creo que la educación es un conflicto que está enraizado, lleva todo este año, todo este curso, pero no olvidemos que los docentes llevan pidiendo una adecuación salarial que llevan 17 años sin percibir. O sea, cuando decimos es que la gente dice es que los docentes ya cobran bien, pero llevan 17 años sin que su salario se haya actualizado. O sea, creo que este gobierno está teniendo muchos frentes abiertos en muy poco tiempo. Tenemos una sanidad pues que no paramos de ver cuando no hay pediatras en los centros de salud, cuando no, el medio rural o la que no son las capitales, las comarcas, se quedan ahora en verano, la mayoría de ellas, sin médico. Y el consejero lo sale a decir, bueno, este año va a ser un verano complicado. Y bueno, los complicados son todos, ¿eh? Claro, pero por eso que lo sale como si fuese, bueno, es que este verano prepararos, no, o sea, ya lo sabíamos, el verano pasado ha sido, el anterior, es como habría que ver o debería de haber planteado ya esas soluciones, porque ya lo sabía. Entonces, creo que hay que incidir ahí y hay que trabajar ahí. Se me ocurre una pregunta ahora. Vosotros cuando empezasteis aquí en Cantabria, bueno, a nivel de España, aquí en Cantabria también, tuvisteis un grupo parlamentario en el Parlamento de Cantabria. Sí. Y bueno, tendríais la forma formal de entrar haciendo leyes o proponer proyectos de ley. Ahora no estáis en el Parlamento, sí. Tenéis bastantes más dificultades para... Sí. ¿Y cómo lo solventáis? Bueno, nosotros dentro de las capacidades que hacemos presentamos prácticamente una vez al mes una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria, que es la herramienta por la que podemos hacer más presión parlamentaria. Una proposición no de ley es verdad que no es vinculante, pero bueno, las nuestras nos las acepta lo que es la mesa del Parlamento, nos ha admitido todas las que hemos presentado a trámite. Luego es verdad que tiene que defenderlas algún grupo parlamentario y en este caso pues ya, es cuando quedan en un cajón porque ninguno quiere defenderlas, a pesar de que muchas de ellas hay grupos políticos que más adelante pasan 6 meses, pasan 7 meses y las presentan ellos. Pero ¿Copian las iniciativas? Sí, copian las iniciativas, las hacen suyas. Pero bueno, yo siempre digo que... Las hacen suyas pero las personalizan en ellos. Claro, por ejemplo, nosotros presentamos una proposición no de ley hace ya un par de años aproximadamente en la que pedíamos la internalización del servicio de ambulancias. Sí. Porque estamos viendo los problemas que hay recurrentes con todas las empresas que hay. Entonces dijimos, todo lo que sea internalizar,
probablemente habíamos hecho un estudio, además, con datos, con cifras, lo presentamos, se admitió, ningún grupo lo cogió. Y hemos visto que hace escasos meses, pues el PSOE presentó una iniciativa para internalizar el servicio de ambulancias. Obviamente ahora mismo hay mayoría de PP y Vox, no salió esa iniciativa, pero bueno, la presentó el PSOE como, bueno, es como bien, nosotros la habíamos presentado hace ya, y era un copia y pega de lo que nosotros habíamos planteado. Que a ver, a mí, sinceramente, si eso sale para adelante y mejora la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, bienvenido sea. O sea, me da igual que la presente el PSOE, que la presente siempre y cuando, pero bueno, creo que tampoco estaría de más decir, oye, pues vamos a presentar esto que a iniciativa de Podemos, lo presentamos nosotros, pero ha sido una iniciativa de ellos. Bueno, creo que al final la educación y la... Bueno. ¿Y eso qué recorrido tiene en cuanto al conocimiento público? ¿Vosotros presentáis una iniciativa? Nosotros presentamos una iniciativa. Más explicado que esa iniciativa la acepta, o normalmente la acepta la mesa, y luego tiene que defenderlo el grupo parlamentario, que como vosotros no tenéis grupo parlamentario, y los otros grupos parlamentarios no están por la labor. Sí. De momento, al principio de defenderla, ¿no? Sí, posteriormente dices que en algunos casos que sí. Sí. Pero lo que son las nuestras, pues como no las defienden, pues quedan ahí en un cajón. Y luego está la otra parte, que es la parte de conocimiento público, que vosotros habéis presentado una moción de censura, iba a decir. Habéis presentado algo al Parlamento, una ley, un proyecto de ley al Parlamento. Unas alegaciones que también presentamos a veces a leyes. Sí, también hemos presentado cuando... Eso aquí en Cantabria, bueno, en Cantabria y en toda España, hay mucha información que vosotros tenéis. De hecho, es que algo que vosotros hacéis que la gente no se entera. Es la mayoría, efectivamente. Nosotros mandamos a los medios de comunicación prácticamente una nota de prensa al día, cuando no hay días que son 2, porque es de trabajo que sacamos constantemente. Nosotros tenemos a los compañeros del partido, estamos permanentemente sacando propuestas, tanto a nivel municipal como autonómico. Y bueno, pues al final sí que es verdad que la invisibilización de los medios más importantes, pues nos suelen coger, hay algún digital que nos coge un número importante de notas, pero el resto pues es como si no existiésemos, las mandamos y bueno, convocamos alguna vez alguna rueda de prensa cuando son cuestiones más que queremos darle más relevancia. Hay veces que vienen y hay veces que te dicen, bueno, solo estamos si podéis mandarnos una nota, si podéis... Pero bueno, con eso jugamos, son las reglas del juego, sabemos que Podemos molestaba y bueno, pues hace ya bastantes años que todos los medios a nivel estatal, bueno, decidieron que para que no fuese esa piedrita en el zapato, bueno, la mejor manera era invisibilizarnos. Nosotros, pues contra eso, pues hacer ruido, seguir en las redes, seguir en nuestra difusión propia y llegar a, yo siempre digo, el boca a boca, la difusión de lo que hacemos, porque el trabajo se hace todos los días. De todos modos, cuando en el año 2015 empezó Podemos, era la forma de hacerlo, boca a boca empezó. Efectivamente. Luego tuvo un cierto mucho apoyo de las televisiones, sí. Y a partir de entonces fue cuando empezó el declive. Claro, a ver, empezamos a la inversa, o sea, yo siempre digo, empezamos en las plazas, empezamos en recursos, o sea, a mí cuando me dicen, es que sois un partido, a mí no me da miedo nada de eso porque empezamos, o sea, cuando nacimos así, y llegamos a donde llegamos a tener 70 diputados, podíamos haber sido muy claves en ese momento, y es verdad que se inició una campaña, pues en un momento que, bueno, los poderes que siempre dicen los compañeros que mandan sin presentarse a las elecciones, vieron que Podemos era un riesgo real para ese sistema que es, yo el otro día lo decía, que es el bipartidismo. Lo estamos viendo ahora, PP, PSOE, al final, da lo mismo lo que pase, han pasado 10 años, han pasado 11 años, bueno, da igual. Entonces cuando cuando vieron que... Estamos a la casilla de salida, ¿no? Eso es, estamos en el mismo punto. Cuando vieron que Podemos podía representar un riesgo, mientras nos decían, bueno, crear un partido y presentarlos a las elecciones. Bueno, eran como, bueno, ya están estos aquí metiendo ruido, bueno. Cuando vieron que nos presentamos, que lo hicimos, tenemos un partido, nos presentamos a las elecciones y el resultado fue el que ellos no esperaban. Y fue un resultado que dijeron, cuidado, que a lo mejor aquí... nuestro entorno, nuestro bienestar como partido, como bipartidismo, el sistema que todos conocemos, igual está en riesgo, igual empezamos Sí, eso cuando activaron todo lo que ya se conoce. Eso es conocido. De todas formas, del 2015 al 2025 ahora, volvemos a la casilla de salida, hay una cosa que es bastante importante, que es que de la casilla de salida entonces, ahora todos tenemos 10 años más. Y 10 años más de experiencia. Y 10 años más de experiencia. Sí. Yo recuerdo hace años, bastantes años del 2014, del 2015, cuando salía algo en la prensa, era como un artículo de fe.
había que leerlo como un artículo de fe. Sí. Cuando salió en la televisión también, ¿no? Ha salido en la tele. Claro. Eso en la tele venía a significar, es verídico, es cierto. Sí, totalmente. Y estos 10 años que hemos tenido, pues nos hemos dado cuenta de que quizás sea todo lo contrario, ¿no? Exactamente, o sea, y además ya no solamente eso, en estos 10 años ha sido un aprendizaje, porque la gente, yo el otro día lo comentaba, la gente tenía unas expectativas muy altas, o sea, la gente no puede olvidar que Podemos tiene 10 años de vida, y 10 años de vida en un partido político no es nada, o sea, estamos como quien dice en pañales y hemos avanzado muchísimo, pero es verdad que se han cometido muchos errores por esa inexperiencia que ya nos ha llevado a tener esa experiencia que no teníamos. Entonces, sí que es verdad, yo el otro día por eso lo comentaba, hemos sido internamente, nuestros propios votantes, nuestras propias simpatizantes, muy críticos porque decían, es que no habéis conseguido, es que igual las expectativas para el número de diputados que se han tenido, que se tenían, para la fuerza que nos ha dado la ciudadanía, las expectativas eran muy altas. Es que no habéis cambiado todo lo que había que cambiar. Evidentemente, ojalá hubiéramos tenido esa fuerza para poder cambiarlo. Pero eso también nos ha hecho aprender. O sea, aprender que como se cambian las cosas es insistiendo. Un antecesor tuyo en el cargo fue Julio Revuelta. Sí. Julio Revuelta tengo entendido que sigue en la Universidad de Cantabria. Creo que sí, yo hace muchísimos años que... Como profesor de economía. Sí, era profesor y creo que ahí... Y una vez tuve una conversación con él en Torlavega y le preguntaba por qué Podemos va a las televisiones para que le insulten. Bueno, yo creo que no es para que le insulten, pero en sí... aquella época había un programa que eran unas sillas, Uh-huh. no me acuerdo con la televisión, 6 sillas grandotas como butacones, y la verdad, me acuerdo que era hablar a alguien de Podemos y le insultaban. Sí, a ver. Y lo que decía Julio es que lo había pensado muchas veces, pero que ellos entendían, Podemos entendía, que bueno, que había que visibilizar Podemos y que la forma en que la gente supiera lo que Podemos creía, pensaba, no había otra. Efectivamente. Eso... Yo estuve en desacuerdo con él en aquel momento, porque yo siempre lo veía así, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? A ver, yo sí creo que, es muy desagradable muchas veces ir a los sitios porque dices, es que además según qué medios te llaman, sabes a lo que vas. O sea, muchas veces dices, bueno, es que parece que voy casi que, pues lo que tú dices, a que me insulten o a que directamente ya no digan verdades sobre nosotros. Yo muchas veces he tenido que ir a rebatir y decir, no, perdón, o sea, yo pertenezco a la ejecutiva del partido, soy la coordinadora de Cantabria, o sea, tengo la información que usted está dando que es falsa. Y yo le estoy diciendo que eso lo he trabajado yo, y me están... O sea, y es como, a ver, le estoy diciendo que están mintiendo, que me están mintiendo a mí, y es como, y no rectifican. Entonces, es duro. Pero esto es como, hace unos meses estalló la cuestión de Twitter, de X, si abandonábamos las redes porque estaban en manos de fascistas. Yo creo que no podemos abandonar los espacios que nos dan esa visibilidad o que la ciudadanía sepa, lo que decía antes. La ciudadanía ya de por sí, los medios nos invisibilizan. Entonces sí es verdad que en el momento en que nos dejan aunque sea asomar una pata, la gente tiene que saberlo, porque cuando la gente sabe lo que hacemos, la gente te dice, ay, qué bien, pero si es que eso, o sea, necesitamos eso, porque la gente, es verdad que hoy en día estamos igual que hace 10 años. O sea, la gente te está diciendo, este sistema no funciona. Efectivamente, pero ni funcionaba hace 10 años, cuando nació Podemos, ni sigue funcionando ahora, porque lo hemos visto estas semanas con pues toda la situación a nivel de gobierno, de Partido Socialista, pero bueno, que me da igual el Partido Socialista que el Partido Popular. O sea, yo lo comentaba el otro día, se tiran los trastos a la cabeza, luego se reparten en el Consejo General del Poder Judicial y están amigos. Mi opinión es parecida a la tuya, pero no coincide en una cosa. En el 2015 estaba la cosa más o menos igual que ahora, pero había una diferencia fundamental, que había esperanza de cambio. Sí. Lo que se robaba entonces viene a ser más o menos lo que se roba ahora, con la diferencia de que llevamos 10 años a avisar lo que se está robando. Efectivamente. Con la diferencia de que en el 2015 no Podemos, sino todos los partidos decían que iban a limpiar el estercolero que ahora mismo es España, ¿no? Y lo que se ha demostrado en 10 años que el estercolero sigue igual. Quizás esté más sucio todavía. Sí, yo considero que sí. O sea, yo veo una diferencia entre entonces y ahora. Y es que entonces la gente se levantó, o por lo menos tenía ganas de decir, vamos a acabar con esta gente. O sea, salimos a las plazas todos antes de que naciese Podemos. O sea, a decir, bueno, todas las mismas problemáticas que hay ahora. Ni casas sin gente, ni... En fin, el PP y el PSOE
la misma mierda es. O sea, todas las consignas que se cantaban entonces están plenamente al día. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, había una gran crisis y la gente, bueno, vamos a decir que se levantó, se hartó, se cansó. Ahora a mí la sensación que tengo es que la gente está resignada. Y a mí es una palabra que me da mucho miedo, porque esa resignación de decir, bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es que son todos iguales, no hay alternativa. Y entonces, o sea, yo creo que ahora mismo mi mayor objetivo, personal y obviamente político, es demostrarle a la mayoría de la gente que sí, que hay alternativa. O sea, que ese bipartidismo y ese sistema corrupto y ese sistema que hay está. Pero Podemos lleva 10 años demostrando que no hay ni un solo caso de corrupción, que somos el partido que ejerce la corrupción cero, y que el cambio es posible. Pero claro, tienen que dejarnos y tienen que apoyarnos y tienen que conocernos, porque cuando la gente nos conoce y conoce... A mí, yo fui una vez a una tertulia en la televisión, debatía con un senador del Partido Popular y bueno, pues él fue súper agresivo, atacando. Hubo un momento que bueno, hizo referencia a mi vida personal, familiar. Bueno, yo le contesté de la manera más educada y cuando acabó la tertulia, ya fuera de cámara, fuera de micro, me dijo, pues si es que eres normal. Entonces para mí aquello fue como el mayor insulto, es como, ¿pero qué te pensabas? O sea, es que eres normal, tienes una vida normal, tienes una familia normal. Entonces, tienen ese concepto. O sea, es que sois de Podemos y, perdón, o sea, somos gente normal que estamos aquí, en mi caso y en el de muchos de mis compañeros y compañeras, para mejorar la vida de la gente. Y no es un mantra ni un tópico, es la realidad. Lo que no podéis hacer para mejorar la vida de la gente es proponer una solución a los problemas que son los que les había y les sigue habiendo, que es el tema, por ejemplo, de la vivienda, el tema del transporte, el tema de la industrialización, lo siempre. Efectivamente, o sea, si muchas veces digo, cuando hacemos un programa electoral para unas elecciones, hay gente que te dice, es que hacer un programa electoral, si no es que sea complicado, porque coges el programa electoral de hace 10 años en Cantabria y seguimos teniendo prácticamente las mismas problemáticas. O sea, ahora mismo tenemos, pues a pesar de lo que diga la señora Buruaga, unas listas de espera en sanidad interminables, tenemos el problema de los transportes que comentábamos antes, el transporte de ambulancias no urgente. No, y el ferroviario. Por supuesto, o sea, el problema ferroviario, que nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, campaña tras campaña, que tienen que reforzar la red de cercanías, que creo que la red de cercanías es, y nosotros lo hemos hecho y que lo hemos defendido desde siempre, muchísimo más importante y más prioritario para Cantabria que el AVE. O sea, porque la gente de Cantabria se mueve a diario para trabajar, para estudiar, necesita el tren de cercanías. Y un tren de cercanías que yo tengo una hija que tiene 19 años, estudia en un instituto que necesita coger ese tren de cercanías. Pues este año no son las veces que la he dejado tirada. O no ha llegado a clase, ha llegado tarde, o cuando venía a casa pues ha llegado cuando ha llegado, o mamá, ven a buscarme, que nos han dejado aquí. Además, ha habido una ocasión que les han sacado a la carretera y les han dicho, ¿a qué os dejamos? Buscaros la vida. Y es como, pues es que aquí estamos en la nada. ¿Sabes lo que pasa? Pensé que esto que estamos hablando del tren, por ejemplo, de las cercanías, eso lo sabe todo el mundo. Claro, los que están en el gobierno también lo saben. Sí. Saben cuál es la importancia que tiene, bueno, a nivel simplemente del funcionamiento de las empresas. Efectivamente, a ver, entonces... Hay otra cosa aparte. A mí eso ahora mismo se me escapa. Una cosa que me gustaría comentar contigo, de Cantabria, bueno, nos queda el problema del turismo, el turismo también que se va a resolver todos los años, se va a resolver, que la temporalidad también se va a resolver, que las aglomeraciones no van a ser, que todo. Sí, es que no... Por eso digo que es que no se mejora, o sea, pasan los años y dices, bueno, si es que va a empezar otro verano y estamos igual que... Lo que ha mejorado mucho desde que yo era crío era la calidad de la ganadería, de las vacas. Ahora son más productivas y ha mejorado la componente genética en la ganadería. Bien, lo demás es igual, ¿eh? Sí. Lo demás es igual. Entonces, yo me encuentro ahora mismo que, aparte del problema los problemas que tenemos para vivir en España, en Cantabria, en España, tenemos los problemas que han surgido nuevos, que tampoco son nuevos, pero bueno, se han desarrollado últimamente, que es para vivir en Europa y en el mundo. Vosotros, como 2 diputados tenéis en la Asamblea Europea, ¿no? Sí, 2 eurodiputadas. 2 eurodiputadas, que pertenecen a una agrupación que se llama el EF, la izquierda, ¿no? Eso.
tiene un peso específico, me imagino que pequeño, dentro del Parlamento Europeo. Claro, el Parlamento Europeo es muy grande y es verdad que bueno, es una institución. Yo estuve allí, nosotros hemos llevado iniciativas a Europa. Por eso a veces, antes cuando me decías que nosotros desde aquí, a pesar de no tener representación y presentar, por ejemplo, las proposiciones no de ley, también hemos llevado cuestiones al Parlamento Europeo. Llevamos la ley del suelo, hemos llevado las leyes de memoria cuando han querido tumbar la ley de memoria democrática, pues también lo denunciamos ante la Comisión Europea. Entonces, bueno, es un paso pequeño, pero es verdad que el Parlamento Europeo son muchísimos diputados, diputadas, que tienen muy poco poder decisorio. O sea, allí el Parlamento al final es la Comisión Europea la que toma las decisiones, y los eurodiputados, pues más allá de dar la visibilidad a los países, a mi juicio es un órgano que tiene bastante poca utilidad. Mira. Pero más allá, evidentemente es un órgano de representación y que tiene su función, y que nosotros pues también utilizamos esa visibilidad y esa las directrices que vienen de Europa, que hay que respetar, y que en Cantabria muchas de ellas no están siendo respetadas. En esa Comisión Europea no se traduce, traslada el bipartidismo. Sí. Claro, el bipartidismo al final es una estructura que está instaurada en todos los estamentos. Al final, pues lo vemos en la Comisión Europea, todo lo que es el tema de energía, el PSOE, pues cuando no, pues es el PP. Entonces, al final, el grupo de Lev tiene un peso, pero bueno, pues un peso pequeño. Y ahora en el Parlamento Europeo también hay una derecha que la llama fascista, la insultan. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo veo que hay una derecha que es nacionalista. A mí que la derecha sea nacionalista no me parece nada malo, siempre y cuando defienda honradamente, ¿no? Sí. Es la diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, al señor el húngaro, no me acuerdo el nombre que tiene, tanto el día metiéndose con él, él lo que dice, por ejemplo, es que no hay que hacer guerras. Sí. Y es de la ultraderecha, aquí se llama ultraderecha, ¿no? Muchas veces se confunden los términos. Claro, es que a veces, es verdad que llegamos a un momento, o hemos llegado a un momento, en que cualquiera que no opine como nosotros, o sea, ya no voy a hablar, hablo a nivel personal, ves en las redes, el que no opine como tú, ya es un fascista. No, vamos a saber cuál es el significado de las palabras, porque si a las palabras les quitamos el significado, entonces yo entro a TikTok, entro a Twitter, entro a tal, y yo subo un vídeo y eres una fascista. Perdona, a mí no me puedes, o sea, para mí no hay peor insulto que eso, simplemente porque estoy diciendo algo con lo que tú no estás de acuerdo. O sea, la gente está empezando a utilizar adjetivos o palabras que no tienen ese significado, sin conocer el significado. Entonces creo que ahí también tenemos un problema, porque es eso, o sea, se está denominando, entonces de repente, fascista. A mí, perdone, señor, es como, vamos a saber, ¿sabemos lo que significa? Bueno, en el caso del húngaro este, sí. En el caso del húngaro este, está tratado, por lo menos aquí en los medios de comunicación españoles, está tratado como un fascista. Te digo que bajo el concepto, sí. Yo no sé si sea fascista o no sea fascista, yo nunca he hablado con él, pero hacen cosas que a mí me parece que están bien hechas. Que es, por ejemplo, la posición que tiene a todo el tráfico de influencias, de dinero y de muertos que hay con Ucrania, ¿no? Antes lo mencionaba a Lev, la izquierda, y fíjate, la izquierda alemana, los verdes alemanes siempre se ha pensado que eran antimilitaristas, ¿no? Y hace unos años han cambiado radicalmente hasta el punto de que Elena Berth, alemana, que era la presidenta era ministra de Asuntos Exteriores alemana, en el anterior gobierno. Sí. Ahora me parece que tiene un cargo en Washington. Estuvo en el gobierno con Angela Merkel, ¿no? No fue con Angela Merkel, fue el último que hubo, con el socialista que hubo. Sí. Bueno, esa mujer es totalmente partidaria no dice de la guerra, pero sí viene a decirlo de la guerra, ¿no? Esos cambios, me refiero otra vez al húngaro en cuestión, relativiza mucho lo que es una persona, el concepto que se aplica políticamente a una persona y a otra, ¿no? Sí. A nosotros, a mí por lo menos, lo que me interesa es que haya paz. Efectivamente. Entonces, que la Elena Berth pues se haya decantado por lo contrario, que es una mujer izquierdista, por lo visto era una mujer, un partido además que es
aquel que favorece Sumar, que está de acuerdo con Sumar. Efectivamente, sí. De hecho, cuando se conforman los grupos después de las elecciones del año pasado, europeas, surge la cuestión de a qué grupos van a ir cada eurodiputado. Entonces, bueno, Sí. las nuestras obviamente tenían claro, Podemos tenía claro que sus eurodiputadas iban a ir a DELEF, Sí. pero es verdad que los diputados de Sumar, bueno, pues de hecho, pues no sé exactamente ahora mismo, no sé, pero bueno, ahí sí que había... Vivimos unos tiempos muy, muy complejos porque, fíjate, por ejemplo, ha habido elecciones en Rumanía. Sí. Ha habido varias elecciones en Rumanía, hasta que ha salido el candidato que quería la Comisión Europea. Me recuerda cuando Podemos y el PSOE iban a pactar, o no pactaban, y se repetían las elecciones, Repetición y repetición. Y... hasta que salió lo que tenía que salir. Sí. ¿No? Bueno, pues en ese ambiente tan peligroso que nos movemos, que ya los valores tradicionales, digo tradicionales, que son los valores que nos ha enseñado a mí mi padre y a ti el tuyo, tu madre, la mía, los abuelos, ¿no? Sí, totalmente. Que son la honradez, la misericordia, el apenarte de los males. Eso ya se está mucho perdiendo, ¿no? Y en este ambiente en el que estamos, que puede estallar la guerra en cualquier momento, somos muy pequeñitos. A ver, a mí me da respeto. No quiero utilizar la palabra miedo, porque el miedo es, creo que otra cosa, pero sí que me da respeto porque estamos yendo hacia, bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal, estamos yendo precisamente por eso hacia un sistema que para mí debería de ser, nuestros valores, como bien dices, el valor de la democracia, deberíamos tenerle por encima, o mucho más por encima. Y ahora mismo la gente está perdiendo la sensación de que en este país hay una democracia plena, de que el votar sirve para algo. ¿Por qué? Porque esto de repetir las elecciones, repetimos, y ahora no sale, y como no hay, y se vuelven a repetir, da una sensación de inseguridad. De fraude, a cierto punto. la sensación de fraude. Es como, bueno, yo he votado y tengo que Claro. votar ¿por qué? Claro. ¿Por qué? Entonces la gente, yo lo que me encuentro es eso, aparte del cansancio, el hastío, la gente se siente decepcionada, como otra vez, y esa desafección que genera, pues la abstención. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a votar si vamos a estar aquí? El otro día yo hablaba con una compañera, ¿cuántos años hace que no tenemos una legislatura íntegra? ¿Cuántos años hace que no votamos? Cada 4 años. Ya. Muchos. Bueno, pues no sé qué quieres que te diga, macho. Yo Entonces, lo veo muy jodido todo. Claro, por ahora eso mismo es complicado. Estamos en una situación... Y claro, de esa gente, de esta circunstancia del hastío, de la gente, pues aprovechan los partidos, algunos partidos de este asunto. Yo tenía que hacer unas preguntas que me han encargado que te haga. Sí. Serían referentes al comportamiento que tiene, comportamiento no es la palabra adecuada, la posición que tiene Podemos ahora en la situación estatal y partidaria. La relación que existe ahora mismo entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, ¿cuál es? Bueno, nosotros estamos denunciando que este gobierno de PSOE con Sumar es un gobierno de la guerra. ¿Por qué? Obviamente porque está financiando una guerra, está apoyando un genocidio en Gaza, se está permitiendo el paso de armamento, se está comprando armas a Israel, entonces se está haciendo, lo que nosotros estamos denunciando es que este gobierno es un gobierno de la guerra y que mientras eso no cambie, mientras no bloqueen las relaciones comerciales con Israel, mientras no se rechace, pero rechazarlo no salir y decir, ahí condenamos los ataques de... No, vamos a romper relaciones diplomáticas con Israel, vamos a hacer medidas efectivas para trasladar esa paz. O sea, a mí no me sirve de nada que un ministro socialista, o del PSOE, mejor dicho, ponga en su Twitter unas imágenes de niños muriendo en Gaza diciendo qué pena cuando está haciendo contratos millonarios, multimillonarios con Israel y está permitiendo que por los puertos de España pasen barcos con armas. Entonces a nosotros, por denunciar eso y por oponernos al rearme que el señor Sánchez afirmaba ayer, el 5%, que condena a España a perder parte de su estado de bienestar, bueno, pues por denunciar eso nos dicen que estamos en contra del Partido Socialista. Yo creo que decir la verdad para que los españoles y las españolas lo sepan, pues no es estar en contra de nadie. Nosotros, en uno de los momentos más críticos que tuvo este país, que fue la pandemia de la COVID-19,
Podemos apoyó al Ejecutivo porque bueno, se amplió, se expandió un escudo social que protegía a las personas. Nosotros siempre nos van a encontrar en todo lo que sea beneficiar o proteger a las personas. En el momento en que el gobierno está, a ver, es que es un gobierno de guerra, está favoreciendo al régimen de Israel, que es un régimen genocida, que está masacrando a niños, a mujeres, a jóvenes, está exterminando a todo un pueblo. Entonces ahí no nos van a encontrar nunca, nunca. Y no hay también, porque lo de Israel ha sido toda la vida. Lo de Israel empezó, sí. La primera guerra que ganó, que tuvo importancia, fue la de supervivencia suya en el año 40 y pico, 46 me parece, sí. Y luego la guerra de los 7 días, en el 67. Sí, a ver, y a partir de entonces, bueno, ha tenido barra libre y apoyo sobre todo estadounidense, ¿no? Pretender, suponer, querer, sí, querer se puede querer, cambiar eso se puede querer, ¿no? Pero se puede querer, pero... Es una entelequia pensar que tú y yo lo vamos a ver, ¿no? Lamentablemente, sí, es doloroso. O sea, a mí me genera muchísimo dolor el pensar que eso se está perpetuando desde hace 80 años o 70 años y que no... Lo que pasa es que es verdad que la escalada ha sido mucho más... Se ha redoblado en los últimos años, desde los últimos 18 o 20 meses. Y bueno, es que no podemos, o sea, yo cuando veo las cifras, cuando veo los datos, cuando ves gráficamente lo que es el territorio palestino, donde está la Franja de Gaza, y ves el territorio que va quedando, a ver, se te ponen los pelos de punta, porque estás viendo un genocidio en directo. Entonces yo entiendo que no puedo llegar a entender la gente que no tiene empatía, aunque solamente sea la empatía, ese sentimiento de decir, a ver, son niños, son mujeres, son familias, es un pueblo entero que está siendo masacrado, que el otro día decían que han ido las compañeras que han estado en la marcha pacífica de Gaza intentando abrir para que pueda entrar ayuda humanitaria. Nos dijeron, en los próximos días va a haber 2.000 bebés que van a morir porque no tienen, de inanición. O sea, ¿a quién no se le pueden coger el alma pensando que 2.000 bebés van a morir porque no tienen comida? Porque Israel lo tiene bloqueado. O sea, yo no es que digas es que te va a matar una bomba, es que están matando a tus hijos porque no te dan comida, porque no dejan que llegue esa ayuda humanitaria. O sea, porque hay un bloqueo de todos los países alrededor. Y ahí está participando activamente España, como miembro de la OTAN, favoreciendo obviamente a Estados Unidos. Que la guerra no te sea indiferente. Efectivamente, creo que es... o sea, aparte de que yo soy de la opinión de que en el mundo, si se pierde la empatía, se pierde todo. O sea, porque creo que es un movimiento que es lo máximo que nos puede mover, o sea, el empatizar con las problemáticas de la gente. Bueno, yo del 5% te voy a decir que no creo que se llegue a pagar nunca. Porque... Esperemos. No, es que a mí me parece una posición muy rara decirle a Rusia, mira, cuando nos armemos os vamos a atacar, ¿no? Vamos a tardar 6 o 7 años en armarnos y vosotros estáis quietos mientras tanto no hacéis nada, ¿no? Claro. Prácticamente le están invitando a que claro, y creo que se nos está escapando también la geopolítica, que es un tema muy complejo, que yo desde luego no... A ver, mi nivel no llega ni mucho menos a nada de eso, pero bueno, se nos escapa la posición de China. La posición de China, bueno, pues claro, me refiero que nadie está hablando en todos estos debates que vemos en la televisión, en la radio, en los medios. Todo el mundo habla de Trump, habla de Rusia, habla de China, no la perdamos de vista. China y la India y Brasil y muchos países emergentes. Por eso que... Yo creo que Europa está condenada a no significar nada en el programa internacional, al paso que va, ¿no? Entonces, a ver, yo ayer veía, pues eso, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, del señor Donald Trump. Por llamarle señor, pues bueno, porque hay que llamarle algo. Tenemos más educación de la que puede tener él. Entonces me parece pues el típico matón de colegio amenazando a España, a un periodista español, en fin, es como... Pues no, yo lo veo de una forma de expresarse, porque el presidente americano que había antes tampoco te creas que... No, a ver, que tampoco no tienen nada que quitarse en cara, me refiero, que eran similares. Los dos son un neocon, sí. Los dos. Sí. No, por eso que aquí no es que digas es que se ha ido uno para que venga, no, o sea... No. Tal para cual y... Pero yo te preguntaba antes, cuando te preguntaba por el PSOE y te preguntaba, la conversación ha derivado al 5%, ¿no? Pero aparte de eso, no hay un conflicto de entrada entre el PSOE y Podemos, porque el PSOE quiere que no exista Podemos. Hombre, evidentemente el PSOE fue uno de los partidos que puso en marcha toda la maquinaria para acabar con Podemos. Esto ha quedado ya más que constatado. De hecho, a mí es una cosa que no me gusta hablar, no darle demasiada bola, pero es una cuestión real. El PSOE apoyó a Sumar y a la señora Díaz en esa operación, que
que la propia secretaria general de Podemos lo llama así, la operación Sumar, para acabar con Podemos. O sea, el único fin de esa operación era tener una izquierda dócil que llegase, que no le opusiese problemas al PSOE para gobernar. Podemos era la piedra en el zapato. Todas las leyes que Podemos ha arrancado al gobierno ha sido a base de tenacidad y de ser muy cabezonas, o sea, muy tenaces, muy insistentes. Entonces, al PSOE no le interesa, ya lo dijo el señor Pedro Sánchez, es que no voy a poder dormir tranquilo teniendo a la gente del Podemos en el gobierno. Y ahora está en la misma tesitura. Sí, lo que pasa es que ahora es verdad que Sumar no hace una oposición al Partido Socialista. No, yo Sumar, claro. Sumar me olvido. Claro. Te quiero decir la postura que hay del PSOE. El PSOE, por ejemplo, a mí me hace gracia, yo tengo amigos en el PSOE, o tengo amigos en todos los partidos, sí, pero en el PSOE, pues algunos con más afectividad que en otros partidos, ¿no? Entonces en el PSOE, por ejemplo, lo que yo constato es que ellos piensan que somos los de Podemos como el hijo menor de ellos. Sí. Y les demos respeto. Respeto en primer lugar, obediencia también. Sí. Y que cuando los de Podemos dicen cosas que a ellos no les gustan, se enfadan. Y nos acusan de todo. Y en esa acusación viene implícito el echar la culpa de que las cosas salen mal. No es porque ellos hayan hecho cosas mal, sino la culpa la tiene Podemos. Sí, porque somos los que hemos denunciado esas cosas que estaban mal hechas. Sí. O sea, principalmente es eso. Nosotros en el momento en que... Además es que, a ver, a mí, cuando ves con el paso del tiempo, te das cuenta. Cuando Pedro Sánchez dijo en un momento dado que es que el feminismo de Irene Montero, cuando era ministra, había llegado demasiado lejos porque incomodaba a sus amigos de 40 y 50 años. Bueno, pues cuando vemos ahora los escándalos que están saliendo del Partido Socialista, en el núcleo duro del Partido Socialista, pues a lo mejor dices, pues igual empiezo a entender por qué el señor Sánchez decía que es que el feminismo incomodaba a sus amigos de 40 y 50 años. Igual ya sé a qué amigos son esos a los que incomodaba. Entonces, claro, nosotros somos, siempre lo he dicho, el pepito grillo del gobierno, porque siempre estamos ahí, esto no. Y muchas veces, claro, el PSOE necesita los votos de Podemos, los necesitaba antes, pero los sigue necesitando ahora. Nosotros tenemos solo 4 diputadas que son imprescindibles para que se aprueben las cuestiones. 4 o 5. Sí. Eran 5. Sí, eran 5, pero bueno, al tener una dimisión... Pero fue por un problema de dimisión. Sí. Realmente fueron 5. Sí, nosotros sacamos 5 diputados, bueno, ahora mismo tenemos 4. Entonces, esas 4 diputadas son esenciales para cualquier cuestión que haya que aprobar, y el gobierno lo sabe. Entonces, cuando nosotros nos opusimos... Además es que siempre pasa igual. Cuando nos opusimos a la aprobación del decreto que dejaba a los mayores de 55 años, que recortaba los derechos... Sí, me acuerdo, sí. Y se nos dijo que vais a dejar caer el Real Decreto porque vais a perjudicar a la gente, porque esto es una cabezonería, porque no sé qué. Les dijimos, traed el Real Decreto corregido y mañana se aprueba. Pero no engañéis a la gente, porque ellos estaban diciendo que no había recorte, que es que eso era una cuestión de Podemos para tal. ¿Qué se verificó ahí? Que efectivamente había recorte. ¿Qué comprobamos? Que en el momento en que lo presentaron sin el recorte, Podemos votó a favor y ese decreto salió. Entonces nosotros cumplimos. Si en el momento en que ellos cumplan... ¿Qué es el patriarcado? La forma, más o menos sabemos lo que es el patriarcado todos. La forma que tiene la PSOE de tratar a Podemos no es un patriarcado. Sí, y el Partido Socialista intenta ya no ningunear, infantilizar a Podemos. Sí. Tiene una actitud normalmente muy machista, porque la dirección de Podemos son mujeres jóvenes, y entonces es como que le quita. Yo siempre hay una cosa que oigo muy a menudo, que es, bueno, sí, en Podemos tenéis una secretaria general, pero bueno, entre tú y yo, el que te manda por detrás es Pablo Iglesias. Y yo digo, no, el señor Iglesias está en su trabajo, en su casa, y atendiendo a sus otras cosas, y de verdad tenemos una secretaria general que es muy válida, muy válida, que es una señora que trabaja genial, y que de verdad me gustaría que la gente fuese consciente de que en este partido no hay trampa ni cartón. O sea, que lo que hay es lo que hay, que la secretaria general es la que dirige el partido, y la ejecutiva que tiene, y está rodeada, y es verdad que es un partido joven y con una dirección mayoritaria de mujeres. Y eso el Partido Socialista no le gusta. Entonces siempre es como un desprecio, o es que, bueno, yo lo he visto, además, y aquí en Cantabria me lo han dicho, bueno, es que tú qué vas a saber si eres una mujer. Hombre. Bueno, pero por ejemplo, que yo sepa, las personas que mandan en el Partido Popular aquí en Cantabria son mujeres. Sí. Claro, pero sin embargo a ellas no se las ataca de esa manera. Pero yo creo que es porque, no más que también por el tema de mujer o no mujer, es por el tema de que consideran que el Partido Popular es un partido a su par,
Sí. Y nosotros estamos a otro nivel. Efectivamente. Sí, totalmente. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Por eso decía yo, el infantilizarlo, el muchas veces, según qué cosas proponemos, ridiculizarlo. Yo me acuerdo cuando estalló la guerra de Ucrania, Yone Belarra fue la primera persona que apostó por la paz. Sí. O sea, se hizo conferencias de paz, se apostó por una vía diplomática, porque el conflicto, además se dijo, no se va a solucionar ningún conflicto que no sea por la vía diplomática. O sea, puede haber miles de muertos, puede haber tal, pero el conflicto va a terminar, al final terminará en una vía diplomática. Y se la ridiculizó. Bueno, es que esta gente de Podemos, es que vive en la utopía, es que qué cosas proponen, y qué hemos visto, pues que realmente lo único que pasaba en Ucrania es que pasa como en todas las guerras, eran los intereses, cuando no se iban a repartir las tierras ricas, las tierras tal, otro se queda con no sé qué, y al final volvemos a lo de siempre. La vía era la vía diplomática, y el haber invertido todos los esfuerzos necesarios en las vías diplomáticas. Y es que se constata. Cuando a vez que insistimos en una cosa se nos intenta ridiculizar, pues eso, como esta gente, es que... Y al final, bueno, pues el tiempo nos da la razón. Bueno, Merche, pues yo encantado de hablar contigo, pero se pasa el tiempo, tendrás cosas Y yo pues cosas un que placer, hacer. porque estar aquí contigo pues es un placer, y agradecerte sobre todo el espacio. A ti. Nada, muchísimas gracias.